Buenas, de nuevo, crack bursátil. Escucha atentamente la impactante comparación de Warren Buffett, donde nos muestra cómo la gente en 1929 no era consciente de que estaba entrando en una gran depresión. Simplemente pensaban que era una recesión sin más de la que saldrían en poco tiempo. Pero eso no fue lo que sucedió. Y Buffett compara este periodo donde la gente no sabía lo que estaba ocurriendo realmente con el periodo actual, donde esta caída de mercado puede ser el principio de algo mucho más profundo. Escuchémosle con mucha atención. Nosotros tuvimos una enorme recuperación económica, pero las mentes de las personas han sido tan marcadas, recuerdos. Los padres le dijeron a sus hijos que 1929 se convirtió en un símbolo en la mente de las personas. Quiero decir, si dices 1929 es como 1776 o 1492. Quiero decir, todos sabían exactamente de qué estabas hablando. En 1929 mi padre, que tenía 26 años entonces, fue empleado como vendedor de valores por un pequeño banco local. Vendió acciones y bonos, pero sobre todo vendió acciones, y cuando las acciones caen un 48% y se las estabas vendiendo a la gente hace unos meses, realmente no tienes ganas de salir y enfrentarte a esa misma gente. Así que creo que mi papá probablemente eligió, como dicen ahora, refugiarse en el lugar, lo que significa quedarse en casa, y realmente no había mucho en nuestra casa. Nosotros solo teníamos un patio pequeño. Era invierno de todos modos. Mi papá habría estado holgazaneando en el jardín de todos modos y realmente no había, ya sabes, la televisión no estaba allí y él y mi madre se llevaban muy bien. Así que en esas condiciones nací 9 meses después. No me di cuenta en ese momento de que el mercado de valores estaba cerrado, pero el mercado de valores se había recuperado más del 20% durante ese periodo de 9 meses y medio más o menos. La gente no pensó en la caída de 1930. Ellos no pensaron que estaban en la Gran Depresión. Ellos pensaron que era una recesión muy parecida a otras que ocurrieron ya una docena de veces, aunque no siempre cuando las bolsas eran importantes. Pero tendremos muchas recesiones en Estados Unidos a lo largo del tiempo, y esto no parecía que fuese algo dramáticamente fuera de lo común. En realidad, durante unos 10 días después de mi nacimiento, el mercado de valores en realidad logró subir un 1 o un 2% en esos 10 días. Bueno, desde ese punto el mercado de valores pasó de un nivel de 240 a 41 puntos, que fue una disminución notable porque si alguien me hubiera dado $1000 el día que nací y hubiese comprado acciones con eso y hubiese comprado el índice del Dow Jones, esos $1000 se habrían convertido en $170 en menos de 2 años. Eso es algo que ninguno de nosotros aquí hemos experimentado. Es posible que hayamos tenido suficiente con una acción de vez en cuando, pero en términos de tener una amplia gama del mercado de América, cayó un 83% en 2 años y el mercado cayó por debajo del pico de menos 89%. Fue el 3 de septiembre de 1929. Fue extraordinario y en ese periodo intermedio, menos de un año después, nací yo. Poco menos de un año, mi papá fue al banco donde trabajó y tenía ahí sus ahorros. Y por supuesto el banco tenía un cartel de cerrado, así que él no tenía trabajo y tenía 2 hijos en ese momento. Su padre tenía una tienda de comestibles, pero Charlie y yo trabajamos para mi abuelo. Charlie trabajó allí en 1940 y yo en 1941, entonces no nos conocíamos. Pero mi abuelo le dijo a mi padre que no te preocupes por tus compras, Howard, dejaré pasar tus facturas. Ese era mi abuelo, no era exactamente, se preocupaba por su familia, pero no se iba a volver loco. Una de las cosas cuando miro hacia atrás en ese periodo, y no creo que los economistas en general le den suficiente importancia, pero si hubiéramos tenido la FDIC comenzó el 1 de enero de 1934. Fue parte de la legislación radical que tuvo lugar cuando llegó Roosevelt. Pero si hubiésemos tenido la FDIC, habríamos tenido, por mucho, una experiencia muy diferente, creo yo. En la Gran Depresión, la gente le echa la culpa a los aranceles de Smoot-Hawley. Y quiero decir, hay todo tipo de cosas. Y los requisitos de margen en 1929 y todas esas cosas crearon
fueron una recesión, pero si tienes más de 4.000 bancos que fallan, esos son 4.000 experiencias locales donde la gente ahorra y ahorra, guarda su dinero y luego algún día llegan y han perdido todo. Y eso sucede, ya sabes, en los 48 estados y también le pasa a tus vecinos y a tus parientes. Tiene que tener un efecto en la psique, eso es increíble. Así que una cosa muy buena que ocurrió en la depresión, en mi opinión, es la FDIC. Y hubiera sido un mundo algo diferente, estoy seguro, si las quiebras de los bancos no hubieran llegado a este país, porque las personas que pensaban que eran ahorradores y descubrieron que en realidad no tenían nada, cuando fueron allí y había un cartel que decía cerrado. Así que la Gran Depresión siguió y duró. Una experiencia muy diferente, creo yo. La Gran Depresión no duró mucho tiempo, pero duró mucho más tiempo en la mente de las personas de lo que realmente hizo en sus efectos. Llegó la Segunda Guerra Mundial y de una forma involuntaria nosotros adoptamos el keynesianismo y nosotros empezamos a tener déficits fiscales, por supuesto que eran absolutamente enormes, y llevó nuestra deuda a un porcentaje del PIB que nunca había llegado antes y nunca volvió a llegar desde entonces. Nosotros tuvimos una enorme recuperación económica, pero las mentes de las personas habían quedado tan marcadas. Los recuerdos que los padres contaron a sus hijos fueron que 1929 se convirtió en un símbolo en la mente de las personas. Quiero decir, si dijiste 1929, era como decir 1776 o 1492. Quiero decir, todo el mundo sabía exactamente de lo que estabas hablando y afectó a los precios de las acciones de una manera bastante notable. Entonces era el 4 de enero de 1951. Ese chico que nació el 30 de agosto de 1930 y había terminado la universidad antes de que el mercado de valores volviera donde estuvo un tiempo atrás. Así que llevó años desde 1929 hasta 1951 para recuperarse. Y ten en cuenta, ya sabes, el país tenía solo 140 años cuando esto empezó. Esos son 20 años de esta increíble cifra de 231 años de nuestro país, que fue una época sin crecimiento económico durante mucho tiempo. Y no había ningún sentimiento por parte de la gente en términos de la riqueza del país sobre lo que valía la economía americana. Lo que todas estas corporaciones estaban haciendo era mucho mejor de lo que eran antes, pero tomó todo ese tiempo restaurar el mercado en un nivel de precios. Eso era igual a lo que era cuando nací 20 años antes. Así que si piensas en el hecho de que estaban aguantando unos meses y aguantaron muchos meses más y no sabemos cómo acaba, y la gente de los 30 no sabía cómo iba a salir de eso, pero aguantaron, perseveraron, prosperaron, pero el milagro americano continuó. Pero es interesante que a principios de 1954 el mercado de valores el Dow estaba solo en 280. Y recuerdo 1954 porque era el mejor año que he tenido en el mercado de valores. El Dow pasó de 280 más o menos a principios de año a un poco más de 400 a final del año. Y tan pronto como cruzó 381, esa figura famosa de 1929, todos se preguntaban, ¿esto es 1929 de nuevo? Y eso parece un poco descabellado, porque era un país diferente en 1954. Pero esa era la pregunta común y de hecho lo logró. Tal era el nivel de preocupación sobre si estábamos a punto de saltar de otro precipicio solo porque hemos vuelto a los 381 puntos de 1929 y se han superado. Eso el senador Val Falbright, quien se hizo muy famoso más tarde por el Comité de Relaciones Exteriores, pero que encabezó el Comité Bancario del Senado y llamó para hacer una investigación especial, él realmente estaba cuestionando si estábamos construyendo otro castillo de naipes otra vez, y su comité en marzo de 1955, con el Dow en 405 puntos, reunió a 20 de las mejores mentes en los Estados Unidos para testificar. Era como si nos fuésemos a volver locos de nuevo. El Dow estaba en 400 y nos habíamos metido en este problema increíble antes, pero era la mentalidad del país. Esto es increíble.
Nosotros realmente no creíamos que América fuese lo que realmente era. Y la razón por la que estoy familiarizado con esto fue que estaba trabajando en Nueva York para una de esas 20 personas que fue llamado a declarar. Y lo recuerdo porque fue Ben Graham, una de las 3 personas más inteligentes que yo conocí en mi vida. Y cuando testificó, el Dow estaba en 404. Tenía una línea allí justo al principio en su testimonio escrito, que decía: el mercado de valores está alto, parece alto, es alto, pero no es tan alto como parece. Y desde entonces sentimos el viento de cola estadounidense con toda su fuerza. Y el Dow Jones en 2022 ronda los 32.000 puntos. Y estamos viendo cómo ese mercado desde 1954 ha producido $100 por cada dólar invertido. Todo lo que tuviste que hacer fue creer en los Estados Unidos, solo comprar una sección transversal de Estados Unidos. No tenías que leer el Wall Street Journal, no tenías que buscar el precio de tus acciones, no tuviste que pagar honorarios a un asesor financiero, solo debías de creer que el milagro americano estaba intacto. Pero tuviste este periodo de prueba entre 1929 y 1954, como lo indica lo que sucedió cuando volvió a subir a 380. Tú tenías este periodo de prueba. La gente realmente había perdido la fe hasta cierto punto. Simplemente no vieron el potencial de lo que América podría hacer. Y descubrimos que nada puede detener a Estados Unidos cuando se llega al fondo. Ha sido cierto todo el tiempo y puede haber sido interrumpido con el más aterrador de los escenarios, cuando tenías una guerra con un grupo de estados luchando contra otro grupo de estados. Y puede que haya sido probado de nuevo. Puede ser probado ahora hasta cierto punto, pero al final la respuesta es: nunca apuestes contra Estados Unidos. Eso, en mi opinión, es tan cierto hoy como lo era en 1789, e incluso era cierto en las profundidades de la Gran Depresión.